quien además de ser un académico que se dedica a formar espíritus jóvenes en nuestro país, él es egresado de MICIME, pero también ha sido un líder universitario en la época estudiantil y además ha llevado una trayectoria bastante interesante en la cual ha formado una serie de agrupaciones para el estudio del marxismo, para el estudio de los textos de la gente fundamental de nuestra historia en el ámbito social, en la corriente marxista aquí en México. Ahora él es fundador de lo que se llama la izquierda socialista, ¿verdad? La izquierda socialista. Les presento aquí uno de sus libros que ya tuvimos el honor de presentar con todos ustedes, que fue precisamente sobre José Revueltas y la izquierda en México, un libro que fue muy apreciado entre los estudiantes y también entre los medios de comunicación por su innovación al poder acercarnos a este pensador mexicano desde una perspectiva muy clara y sobre todo muy amena y muy fácil de entender. El maestro Rubén ahora nos viene a presentar un libro que además está en un momento muy interesante y fundamental que no se puede dejar pasar, que es el centenario de la Revolución de Octubre. Y en este caso, su libro que se llama Ellos se atrevieron, 100 años de la Revolución de Octubre, es una recopilación e interpretación y acercamiento a textos de diferentes autores como Pierre Bru, Karl Liebknecht, León Trotsky, Vladimir Lenin y John Reed, pero desde una perspectiva, como les digo, muy accesible para los legos, para la gente que también no tenemos muchas veces el acceso a este tipo de lecturas y que nos está también haciendo, pues él siempre hace una interpretación y por eso nos gustan sus pláticas y lo relaciona mucho con lo que pasa en México y con la situación precisamente pues de la izquierda en México y del pensamiento marxista que se da en México, ¿sí? Entonces, bueno, pues les voy a dejar ya el micrófono al maestro y le demos una bienvenida el día de hoy en esta tarde lluviosa que nos está decidiendo que llegue más gente, porque seguramente se va a reunir en un rato, y también estamos transmitiendo por las redes sociales, el día Facebook, para que entonces el maestro también tenga ahí la oportunidad de darles una plática a la gente que nos ve desde la mesa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nuevamente muy contento de estar aquí con ustedes. Es la tercera ocasión para un tercer libro. Estuvimos en la época, bueno, el aniversario de la independencia lo conmemoramos con un libro. El aniversario de José Revueltas con otro, y bueno, ahora que se viene lo del aniversario de la Revolución de Octubre, es evidente que tenemos que hacer una conmemoración importante. Nosotros, como Centro de Estudios Socialistas Carlos Marx, que es la editorial que estamos impulsando, hemos sacado básicamente dos textos. Bueno, hemos estado generando textos o reeditando textos clásicos, que para nosotros es muy importante porque, bueno, ya paulatinamente conforme pasan los años son menos conocidos, menos conocidos los textos clásicos del marxismo. Pero particularmente hemos generado dos materiales, digámoslo así, de una u otra forma, llamémoslos originales. Uno es este libro, Ellos se atrevieron, y otro es un libro que un compañero nuestro elaboró relacionado con el impacto de la Revolución de Octubre en México y la formación del Partido Comunista Mexicano. Son cosas que son importantes. Es muy común que se diga, bueno, es que los grupos marxistas solamente hablan de Rusia, solo hablan de Europa, etc. Bueno, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, particularmente nosotros tenemos más producción relacionada con México que con el movimiento, la historia del movimiento en Rusia y todo esto, y realmente pues no es una cuestión de carácter de chauvinismo ni nada por el estilo, sino porque, bueno, la coyuntura que nos ha tocado vivir es una coyuntura muy difícil.
Es una coyuntura que en los últimos 30 años se ha caracterizado por un ataque constante a las ideas del socialismo. O sea, probablemente desde la perestroika, si algunos de ustedes lo recuerdan, desde la época de la perestroika ha habido una andanada intensa de ataques a las ideas del marxismo. Cuando se dio el proceso de la caída del muro de Berlín, pues peor, muchos grupos simplemente abandonaron las ideas o con el pretexto de que querían ir a las masas, pues se sumaron a proyectos de carácter nacionalista que al final pues terminaron en el otro lado de la barricada. Si ustedes miran, por ejemplo, gente que venía del Partido Comunista Mexicano, por ejemplo Amalia García, pues terminó absolutamente haciendo una política totalmente burguesa, y que venía del Partido Comunista, y muchos más, ¿no? que ahorita mismo, ¿no? Incluso por ejemplo la persona que dirigió el IFE durante algunos años, José Woldenberg, era miembro, incluso miembro del Comité Central del Partido Comunista, ¿no? Y abandonaron pues no solamente las ideas, sino incluso las luchas sociales, ¿no? Tenemos muchas críticas a muchos grupos de izquierda, pero yo creo que sí vale la pena que en estos 30 años haya grupos de izquierda que se hayan mantenido del lado de los trabajadores apoyando sus luchas. Es una cosa que tenemos que reivindicar. Ahora bien, pasando ya a nuestro texto, este libro tiene como intención realzar la figura de Lenin luego de 100 años de su realización máxima. Para nosotros Lenin es la figura más importante después de Marx en la historia del movimiento marxista, pero también para la historia del movimiento obrero. Y ahorita voy a comentar por qué. Lo decimos en la introducción. Los explotados, desde que existe explotación, han dado luchas importantísimas. La historia de una u otra manera han trascendido a su existencia, pero ha sido complicado porque los explotados no tienen quien les escriba. Tal vez desde los viejos tiempos de la época del Imperio Romano solamente Espartaco, y es porque bueno, la trascendencia de su movimiento fue tan grande que puso incluso en peligro la existencia misma de la República Romana. Pero quitando ello, hemos tenido levantamientos, movimientos durante miles de años de gente explotada, gente oprimida, que realmente ha desaparecido. No hay recuerdo palpable de lo que pensaban, de lo que querían, de sus proyectos y todo eso. Todo es a través de las ideas de los escritores desde el poder, ya sea las clases nobles de Grecia, de Roma, del clero en la época de la Edad Media, y bueno, de una u otra manera el movimiento de los oprimidos tiene a la persona que pudo concentrar todas las ideas de las distintas luchas con un análisis científico de la sociedad que estaba generando, que era el capitalismo, que es Carlos Marx. O sea, Marx de una u otra manera concentró los tres elementos claves que nos permiten entender la realidad que vivimos nosotros en el siglo XXI. La filosofía del materialismo dialéctico, la visión marxista de la historia desde el punto de vista de la lucha de clases, y la teoría para la construcción de un Estado distinto, una teoría política orientada hacia la construcción de un Estado que sustituyera el capitalismo, cosa que bueno, los anarquistas pueden decir muchas cosas, pero no tienen nada consistente al respecto de con qué sustituir el capitalismo, ¿sí? Los socialdemócratas lo que tienen es, sí, bueno, vamos a el capitalismo, pero con mejoramientos para que no se sienta tan feo, ¿no? Pero prácticamente de una u otra forma es Marx el que plantea los elementos claves para una nueva sociedad. Los plantea en textos como el 18 Brumario de Luis Bonaparte, en donde plantea el tema de que el Estado capitalista, después de cada revuelta social, se vuelve más fuerte y fortalece sus mecanismos burocráticos para poder establecer un control más firme sobre la sociedad, aún a pesar de que los sectores que han dado una lucha importante hayan incluso puesto en peligro el sistema, ¿no? Y cuando ponen en peligro el sistema, el Estado capitalista
sustituye la democracia burguesa con una dictadura, ya sea de una casta, de un grupo o de un solo individuo, ¿no? El fascismo es una variedad de ellos. Marx, en sus planteamientos, podemos entender un poquito la lógica del desarrollo del fascismo. Ahora bien, en la Comuna de París, en los textos relacionados con la Comuna de París, la guerra civil en Francia particularmente, Marx plantea una idea general de cómo podría ser una sociedad que sustituyera el capitalismo, pero no es una idea que parta de su imaginación, sino del funcionamiento de lo que fue la insurrección obrera en París de 1871. Esas enseñanzas las plasmó obviamente Marx en sus textos, pero no fue posible, debido a que su vida terminó, su vida material terminó, que hubiera la posibilidad de que se pudiera llevar a la práctica ello. Cuando Marx muere, en 1883, lo que siguió fue la formación de los partidos socialdemócratas de masas, el partido alemán, el partido incluso el ruso, que no era tan grande, el partido francés, que también era un partido que votaban millones de personas. Estos partidos se desarrollaron y crecieron en una época de auge capitalista. La revolución que había trazado de forma general Marx se había convertido para los dirigentes de esos partidos en un discurso casi religioso. Rosa Luxemburgo se burlaba mucho de ellos porque decía, bueno, pues hablan de la revolución como el padre en la misa del domingo, ¿no? Y entre semana, pues a hacer pecado, ¿no? Y el domingo a arrepentirse. Así hablaban de la revolución los socialistas alemanes particularmente, que eran los que más presencia tenían, ¿no? Eso se dio cuenta Rosa Luxemburgo. Llegó a decir en 1898, ¿no? Que la socialdemocracia se estaba pudriendo, ¿no? El reformismo estaba corrompiendo la socialdemocracia alemana. Y Lenin no se daba cuenta realmente de ello. Pero, de una u otra manera, Lenin era un revolucionario consecuente y aportó al proceso revolucionario pues una adecuación de las ideas del marxismo a la situación de Rusia particularmente. Y su creación más importante, el partido bolchevique, fue la pieza clave para trascender, para romper el estadio de las situaciones de los procesos transformadores de proyectos y de intentonas a realizaciones. Porque la Comuna de París, de una u otra manera, pues fueron 3 o 4 meses ahí de sostenerse, pero no pudo consolidar un Estado nuevo. Y pues el partido bolchevique fue el instrumento que permitió a Lenin avanzar hacia ellos. Pero la formación del partido bolchevique, el primer texto que tenemos aquí que presentamos habla de eso. La formación del partido bolchevique no fue un proceso lineal, fue un proceso que incluso ni siquiera fue un proceso de masas, fue un proceso muy lento, que partió de una crítica constante a la situación que se vivía en Rusia, a la táctica revolucionaria que se tenía que implementar, y encuentros y desencuentros con las distintas figuras del marxismo ruso, ¿no? Empezando por Jorge Plejánov, el fundador de la socialdemocracia rusa y el padre del marxismo ruso, que tiene textos muy importantes relacionados con la cuestión de la religión, el materialismo dialéctico y todo esto, el papel del individuo en la historia, que por cierto es un texto que decía Hugo Chávez que había sido el primer texto de marxismo que había leído. O sea, la trascendencia de Jorge Plejánov es importantísima, no solo para los rusos, sino para el conjunto de los socialistas del mundo. Lenin, que se inmiscuye con el grupo de emancipación del trabajo, forma un grupo que lanza la revista Iskra, que se distribuye a nivel de toda Rusia. Imagínense la importancia de Iskra. Iskra era una publicación que se genera como entre 500 y 1000 ejemplares para una Rusia que tenía, no sé, más de 100 millones de personas viviendo con cientos de nacionalidades distintas. Pero esta pequeña revista se tomaba en cada ciudad, en cada círculo, como un mecanismo para poder organizarse y para poder formar paulatinamente las fuerzas del socialismo. Luego tenemos la crisis de 1903, la decisión entre mencheviques y bolcheviques,
Lenin siempre con la idea de plantear la necesidad de la unidad, pero siempre con la necesidad de sostener de forma enérgica las ideas que consideraba correctas. Si Lenin se quedaba en minoría, aceptaba ser minoría, pero mantenía una posición de defender sus ideas y de, por medio de la práctica y por medio de la experiencia, convencerles sobre sus argumentos. Nunca, mientras Lenin estuvo vivo, utilizó mecanismos organizativos o tácticas o maniobras para poder hacer reinar sus puntos de vista. Ello es otro de los aspectos fundamentales que hay que rescatar del bolchevismo. La libertad de discusión dentro del bolchevismo para discutir los temas más importantes. Voy a poner un ejemplo. Cuando en 1917 Lenin estaba en el exilio y se da cuenta que estalló el proceso revolucionario, en Rusia, en el centro de Rusia, hubo dos tipos de direcciones. La primera, dirigida por Molotov, que era una dirección que planteaba en Rusia una orientación hacia criticar el gobierno provisional y plantear el tema de una dictadura democrática de obreros y campesinos, que es una política que estaba un poquito relacionada con la revolución de 1905. Poco después, para marzo de ese mismo año, arriba Stalin y Kamenev arriban a San Petersburgo y asumen el control del partido y establecen una política de alianza, de conciliación con el gobierno provisional. En esos momentos Lenin no tenía otro mecanismo para poder comunicarse con el partido más que la correspondencia. De ahí proviene el segundo texto que incluimos en nuestro volumen, las tesis de Abril y Descartes desde lejos, en donde Lenin plantea una crítica a la política que estaban implementando Kamenev y Stalin, en donde planteaba fundamentalmente la ruptura con el gobierno provisional y preparar el camino para darle todo el poder a los jóvenes sobre una política de carácter socialista o revolucionario. Cuando Lenin llega el 3 de abril de 1917 a Rusia, estaba en absoluta minoría. Incluso en ese mismo momento estaban organizando una reunión de unificación entre mencheviques y bolcheviques sobre la lógica de apoyo al gobierno provisional. Cuando Lenin se regresa, pues obviamente tiene que enfrentarse durante todo un mes completo a una política que él consideraba podría llevar a la ruina del partido. Y hay que decirlo claramente. Algunos plantean, no, es que tal vez si no se hubiera actuado, si la revolución no se hubiera dado, se hubiera dado un régimen democrático en Rusia. Algunos lo plantean que en el sentido que uno de los pecados del bolchevismo fue disolver la asamblea constituyente. Hay que decir una cosa, lo que iba a pasar con Rusia en 1917, si no estallaba la revolución, iba a ser la dictadura militar. A mediados de 1917, los generales del ejército intentaron tomar el poder, intentaron controlar San Petersburgo y aplastar la revolución en sangre, como lo hicieron, y hay que decirlo, como lo hicieron los militares en Alemania en 1919. En 1919 una política conciliadora, ¿qué provocó? Provocó una masacre de decenas de miles de trabajadores en Alemania, el aplastamiento de la revolución a sangre y fuego y el surgimiento del movimiento que dio origen al fascismo, al partido obrero socialista alemán, al partido de Adolfo Hitler, porque los grupos armados que asaltaron y que asesinaron a Rosa Luxemburgo y a Carlos Liebknecht fueron los que después formaron el partido nazi. Así que vamos a decirlo claramente, la revolución de octubre de 1917, la política correcta de Lenin, evitó o retrasó el desarrollo de este tipo de procesos al menos 2 décadas. Con respecto, obviamente, de un país como Rusia, eso es muy importante porque, vamos a ser claros, en la historia no existe una situación lineal que permita que los buenos ganen siempre. Eso no funciona. O luchas y triunfas o te aplastan. Esa es la lección de la historia. Y lo hemos visto a lo largo de las luchas que se han dado en el mundo y en México a lo largo de las décadas y de los siglos. Entonces, a nosotros no nos pueden venir diciéndonos que, bueno, es que Lenin no debió tomar el poder, los bolcheviques no debieron actuar así. ¿Por qué? Porque
Obviamente la historia nos demostró posteriormente que aquellos que se quedan a media tinta pagan el precio. Chile, en 1973, con Salvador Allende, que todo el mundo lo recordamos, lo asumimos como parte de nuestro movimiento, pero el no actuar de forma enérgica en 1973 permitió que obviamente los militares tomaran el poder y aplastaran la sangre y todo también la revolución chilena. Todo el sur de América Latina ha vivido una serie de circunstancias verdaderamente tremendas vinculadas con esa situación, pero no nos vayamos muy lejos. México, ¿cuántos desaparecidos ha habido? Voy a poner una fecha clave que todos recordamos, bueno, que algunos de nosotros recordamos, otros no, porque están más o menos chavos, pero en 1988 tuvimos un fraude electoral. Los que recordamos aquí recordamos movilizaciones de millones de personas en contra del fraude. Y recordamos que pues, incluso la gente pedía armas en el Zócalo. O sea, la situación era coyunturalmente pre-revolucionaria. Es como cuando está la vaca a punto de parir becerritos, ¿no? Así estaba la revolución de 1888, el proceso. Pero se abortó. La situación no se desarrolló y lo que tuvimos del 88 para acá ha sido una degradación de la sociedad como no nos podíamos imaginar. Una degradación. Entonces, si nos preguntan si hubiera valido la pena intentarlo al menos, morir peleando, tal vez hubiéramos dicho que tal vez sí, porque lo que hemos tenido es han estado muriendo población de todo tipo, no solamente la que está metida, es más, la que está metida en política es la más segura, la que está más segura. Se han estado muriendo jóvenes, cientos de miles de personas han desaparecido, víctimas de la acción de los grupos delincuenciales, de los grupos de narcotraficantes, fosas de miles de personas, jóvenes que desaparecen, que van de paseo a la playa y desaparecen sin que nunca nadie sepa nada de ellos. ¿Cuántos serán? No podemos contarlos, están desaparecidos. 200,000 algunos hablan de la época de Cedillo para acá. 50,000, no sé. Esto es 3 veces lo que significó la guerra civil en El Salvador. 70,000 muertos, nosotros tenemos más de 200,000 desaparecidos, ¿no? O sea, jóvenes, mujeres, feminicidios por todos lados, ¿no? La degradación más terrible que nos podemos imaginar de una sociedad en donde pues obviamente el hecho de ser mujer es simplemente un elemento para que te puedan asesinar. O sea, lo peor que podemos imaginarnos en una sociedad, ¿no? Se critica mucho a Venezuela, ¿no? El tema de los derechos humanos, el tema de los periodistas, el país con más asesinatos de periodistas, amenazas y ataques a la libertad de expresión, es México, en donde no nos hemos atrevido, por lo menos los dirigentes de nuestros partidos de izquierda, no nos hemos atrevido a avanzar hacia un proceso de transformación social, por miedo a que haya violencia. Bueno, la violencia que tenemos ahora es una violencia irracional y que evidentemente a nosotros nos debe de indignar y nos debe obligar, nos debe llamar a buscar mecanismos para continuar la lucha. Y a 100 años de la Revolución de Octubre, ¿qué mejor ejemplo que nos dio Lenin y obviamente pues nuestros continuadores, ¿no? ¿Y quiénes eran? Los bolcheviques pues, eran un grupo de trabajadores y de jóvenes que constituían pues, los elementos más sanos de lo que era la sociedad rusa, que obviamente correctamente orientados y correctamente dirigidos pudieron avanzar hacia la transformación de la sociedad, estableciendo una política muy clara hacia el régimen burgués, pero planteando alternativas también muy firmes y muy claras. Yo estoy muy contento con el proceso revolucionario de Venezuela, a mí me parece sensacional. Lamentablemente, tú no puedes hacer la revolución y no tomar las medidas para poder defenderla. Y en Venezuela, lamentablemente, durante los últimos años,
ha habido una política de concesión tras concesión tras concesión a la gente que está saboteando la economía venezolana, ¿no? La hiperinflación, la cuestión de la falta de abasto, todo ese tipo de cuestiones se deben a una razón muy simple. Más del 70% del mercado de la distribución de alimentos en Venezuela es privado. ¿Cómo puedes asegurar en el caso de Venezuela la distribución de alimentos si todo está controlado por los mismos que están armando a la gente que provoca conflictos en las calles? Es absurdo. Por eso Lenin planteó de forma concreta en 1917 una política de nacionalizaciones para establecer un control mínimo de la economía, un control de la banca, un control de los mecanismos de distribución de mercancías, incluso antes que el tema de la distribución de las empresas, porque tienes que tener mecanismos para tener el control financiero bueno, en Venezuela incluso la banca es privada. O sea, ¿cómo puedes evitar lo que está pasando? Entonces, compañeros y compañeras, si tú revisas los planteamientos de Lenin relacionados con la forma en que llevó a cabo su política en 1917, te puede servir para explicarte errores y aciertos de las políticas actuales y cómo orientar la situación en un momento determinado, ¿no? Las políticas de alianzas igualmente. Nosotros no somos de la idea, yo no soy de la idea, de que el revolucionario tiene que ser un tipo sectario que critique todo movimiento que surja a su alrededor por no ser químicamente puro. Eso no era Lenin. En 1917, cuando los ejércitos zaristas querían ocupar San Petersburgo, Lenin planteó una política de unidad de acción con el gobierno provisional. O sea, luchar contra el gobierno provisional sin dar una confianza política al mismo. Pero obviamente en un momento determinado esa política permitió que la gente tomara confianza de la política de Lenin y de los bolcheviques. Igualmente en estos tiempos, cualquier lucha social que den los explotados, independientemente incluso de la dirección que tengan, cualquier lucha social que den los explotados, independientemente de la dirección que tengan, es una lucha que vale la pena apoyar. Claro, siempre manteniendo las ideas propias. En estos momentos hay distintos grupos sociales que están planteando en la coyuntura electoral distintas políticas. Voy a poner ejemplo de los zapatistas. Mi opinión es que los zapatistas no están tomando una postura muy correcta al plantear el tema, o por lo menos una postura ambigua, planteando el tema de una candidatura en donde no plantean la cuestión de disputar el tema de la cuestión electoral, pero al mismo tiempo plantean la necesidad de un programa anticapitalista. Eso me parece muy bueno. Yo creo que en un momento determinado no podemos tener un perjuicio contra ese tipo de movimientos, en la medida de que en un momento determinado esos movimientos pueden permitir que otros sectores que están en el proceso exijan a su dirección una política efectivamente anticapitalista. Yo, por ejemplo, sí creo que por lo tanto no podemos tachar a los zapatistas o a la candidatura indígena como algo malo. A mí me parece algo absolutamente bueno que puede permitir un debate amplio de todos los sectores, incluso los que no son zapatistas. No tenemos por qué tacharlos de antemano cuando el proceso apenas está iniciando, y cuando creo que sí tenemos que llamarlos en todo caso a la unidad de acción en contra del enemigo común. En ese sentido, pues obviamente son cuestiones que en un momento determinado también son enseñanzas que podemos extraer de la política que implementaba Lenin en la lucha por el poder y después por la lucha por la conducción de la Internacional Comunista, ¿no? Cuando planteaba la política de frente único. Y bueno, estas cuestiones las podemos leer, y yo los invito a que adquieran el libro. En la primera parte que está, que seleccionamos un texto del escritor francés Pierre Bruegel. Es un escritor que no es muy conocido en México, es uno de los más importantes historiadores marxistas, que pues tiene el texto que hemos extraído de un libro que se llama El Partido Bolchevique, que no se ha editado en México, pero que bueno, esperemos estimular a que su lectura les permita a ustedes acceder a este gran escritor y conocer un poco de una forma muy sintética la manera en que se fue construyendo el partido y por qué triunfó y por qué se sostuvo. A continuación, en el texto mismo hemos seleccionado textos de Lenin por una razón muy importante.
Yo les estoy señalando que Lenin tuvo que dar una batalla para ganar la mayoría del partido en 1917. Y qué mejor que Lenin lo explique qué diferencias tenía con la división del partido y cómo paulatinamente fue ganando las posiciones. Pero cómo también Lenin, una vez que ganó la mayoría del partido, cuando logró tener la mayoría y pudo implementar una política revolucionaria, no actuó de una forma, ¿cómo decirlo?, no totalitaria contra los que quedaron en minoría. Kamenev y Zinoviev, que eran grandes compañeros suyos, que lo criticaron, incluso estuvieron en contra de lo que él planteaba. Al quedar en minoría, Lenin no planteó una purga en contra de ellos, sino que los llamó a sumarse a la lucha y por lo menos paulatinamente lo hicieron, ¿no? Ahora bien, el siguiente texto que que seleccionamos fue un texto de León Trotsky que se llama Lecciones de Octubre. El punto de vista de León Trotsky con respecto al punto de vista de Lenin es importante contrastarlos, porque muchos hablan en la lucha de Lenin contra el trotskismo y todo esto. Pues lo más importante es permitir que Lenin y Trotsky hablen sobre la misma cuestión y que veamos qué diferencias hay y qué elementos críticos podemos encontrar en ambos. Recordar que si bien es cierto que Lenin fue el principal director de orquesta en el proceso de la Revolución de Octubre, hay que decir que uno de los principales ejecutores fue León Trotsky, y después de la muerte de Lenin, pues fue uno de los que pudieron mantener de una u otra manera viva pues la herencia de la Revolución de Octubre. Después hemos incluido un texto de John Reed. John Reed hizo un libro histórico, los 10 días que conmovieron al mundo, un libro que todo el mundo tendríamos que leer, o que, bueno, es muy apreciado por todos nosotros, pero hay otros textos que son importantes. ¿Cómo funcionaba? Porque, bueno, algunos se preguntarán, ¿cómo funcionaban los soviets? ¿Se parecían a lo que vivimos en el finales del siglo XX, cuando ya estaban en decadencia? El funcionamiento de un soviet. El compañero John Reed hace una crónica, un reportaje de cómo funcionaba un soviet en la Unión Soviética, o en los tiempos de los primeros tiempos de la Unión Soviética, el nivel de democracia que había, la participación ciudadana y todo esto, ¿no? Y bueno, básicamente es lo que contiene nuestro libro. Creemos que es un elemento clave e importante para poder establecer una línea correcta en estos tiempos, y que también nos permite preservar algo que para nosotros es muy importante. Miren, todos nosotros tarde o temprano vamos a morir. Lo que hicimos, mal o bien, tal vez le den satisfacción a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, pero la importancia de un revolucionario para las generaciones futuras es tan grande como la de un gran físico para la historia de su ciencia. Si esto desaparece, las siguientes generaciones tendrán que volver a partir de abajo, desde cero. Imaginemos que Einstein no hubiera publicado nada, hubiera descubierto todo, pero no hubiera publicado nada y hubiera desaparecido sin poder dar a conocer sus postulados. Pues la humanidad tendría un retraso muy importante. Fue lo que pasó incluso en la época de la Edad Media, 1000 años de oscurantismo, ¿no? La humanidad se retrasó cientos de años por ocultar una serie de cuestiones de carácter científico que sí se daban en la época de los griegos y de los romanos. Si nosotros permitimos que el legado del socialismo, de la Revolución de Octubre, las aportaciones de Lenin, de Trotsky, incluso Zinoviev, Kamenev, de todos los grandes revolucionarios desaparezcan, entonces condenaremos a las próximas generaciones a que luchen sin las armas necesarias para poder triunfar. Y eso es un pecado que no podemos permitir que suceda. Al menos nosotros tenemos esa misión, la misión de luchar por la transformación social y la misión de dar un legado a las siguientes generaciones para que tengan armas para enfrentar a la sociedad capitalista de una forma que permite triunfar. Y no hay mejor maestro que Lenin. Y por eso, pues bueno, a los 100 años de la Revolución de Octubre conmemoramos a Lenin difundiendo sus ideas. Muchas gracias, compañeros. Bueno, podríamos pasar a una serie de preguntas.
presentarse. Entonces, a ver, por favor, Julián, luego Cosme, luego acá nuestro amigo. Ok, maestro. A ver, sí, por favor. Les voy a pedir de favor que vengan a hacer uso del micrófono, porque están escuchando en las redes sociales y nos dicen que se oye medio viciado, entonces aquí. Buenas tardes a todos. Eso retroceder al 88, porque yo estuve en el Zócalo en ese tiempo, con Cuauhtémoc Cárdenas, que la gente le pedía que ya se levantaran armas. Fuimos inclusive, empujamos. Acércate más al micrófono, por favor. Inclusive empujamos las puertas de Palacio, toda la puerta. Pero ahí lo que le faltó a Cárdenas, igual que a Obrador, es lo que yo creo contra Obrador. Una palabra de ellos en su momento hubiera transformado México. Desgraciadamente arrugó de su decisión. Y el pueblo, sin un caudillo y sin alguien que lo apoye así, no creo que hagamos nada. Y sin armas menos. Por eso siempre me opuse a la entrega de armas. Y aquí sugerí varias veces que los que tuvieran armas en su casa las guardaran, que no se dejaran engatusar si les iban a dar dinero, porque no, guárdenlas, algún día lo necesitaremos. Y bueno, es triste, pero mientras no hagamos eso, vamos a seguir igual. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y nos da un gusto muy grande tener a catedrático maestro en esta sesión de Brújula Metropolitana y sin duda alguna este tema es de enorme importancia para todos los que estamos aquí y para muchos mexicanos que sustentamos la teoría científica legada por Marx, Engels y Lenin. Es de enorme importancia también porque aquellos que sustentamos esta teoría y en algún momento la externamos, nos ven como bichos raros, como gente que ya no es de este planeta. Es más, nos llegan a decir que somos trasnochados, locos, en los mejores de casos. Y es de enorme importancia que nos reunamos, fechas conmemorativas de enorme importancia como esta, con gente que se dedica al estudio, al análisis, como el maestro. Los momentos cruciales que vive el país son una verdadera tragedia, como lo menciono. Es decir, vivimos en una tragedia social, económica. El grupo gobernante, la burguesía proimperialista que ha estado gobernando este país por más de 35 años, no nos domina única y exclusivamente, y para allá va la pregunta, no nos domina única y exclusivamente en la esfera económica, sino también en el aspecto ideológico, político. Por eso es que a los que sustentamos esta teoría nos ven como bichos raros la mayoría, porque han estado bombardeándonos por todos los medios para desnacionalizarlos, desmemorizarlos. No obstante esto, hay una gran cantidad de grupos que sustentan esta concepción filosófica. Pero ¿qué pasa? Que estamos pulverizados, estamos cada quien jalando como podemos, como sabemos, etcétera, etcétera, pero por diversas caminos. Y yo creo que es un tema que hay que reflexionar y que más que este momento para poderlo hacer.
Y la pregunta concreta es con respecto a la línea estratégica y táctica que debemos homogeneizar todos los grupos, todos los hombres y mujeres que nos preciamos de ser, a mucha honra, marxistas, leninistas, y que para ser consecuentes con esa enorme carga que llevamos sobre nuestra espalda, es decir, ser o preciarse o tratar de ser marxista, leninista en estos momentos, es una verdadera proeza. Y cuando nos reunimos gente que pensamos igual, cargamos baterías, pero también hay que ver cómo poder conjugar todos esfuerzos aislados, que le prendemos, alguien decía, una veladora a la capillita, pero no queremos prender la veladora a la catedral, y eso nos lleva a este estado de situación actual. Yo creo que el problema central radica en la estrategia y en la táctica. Y hay que ver qué decía Lenin al respecto de este tema importante, y ahí se lo dejo al maestro. Gracias, Rubén. Hola, ¿qué tal? Soy David García Villalpando de Guamas Azcapotzalco. Un poco en el orden de ideas del compañero, es esta idea de la proeza y del reto ideológico, la cooptación ideológica que hay con respecto a ser marxista o tener una postura mínimamente de izquierda. Ya usted nos estuvo diciendo cómo en Venezuela se supone que hay una dictadura. Manejaron la idea de la dictadura inclusive desde que estaba Chávez y ahora con Maduro, pero ahora que fue la constituyente empezaron a decir, ahora sí ya va a ser, hay que detener a la constituyente porque ahora sí va a ser una dictadura. Pues que no era ya una dictadura. Y aparte, quien pueda sostener que en Venezuela hay una dictadura, lo que tú sabes que no conoce la economía, por lo que usted nos estuvo diciendo en las televisoras y demás. Bueno, usted también mencionó esta parte de de no ser dogmáticos. Es muy interesante cómo esta idea de que ahorita el pecado del siglo XXI es ser populista. Y es chistoso cómo la idea del populismo, quienes primero le pegaron a los populistas fueron los estalinistas. No era una crítica liberal, era una crítica marxista, y ahorita ya obviamente el capitalismo retoma todo y procesa todo. Y ya decir, independientemente de que se sepa o no lo que es el populismo, cualquier cosa es populismo. Si es López Obrador es un populista, o si es Trump, que es un empresario, es un populista, ¿no? O Maduro o Chávez, que los cuatro no tienen nada que ver unos con los otros. Tengo un par de preguntas. La primera pregunta es sobre dos cosas. Lo que usted comentó de la candidatura zapatista, que nos pueden simpatizar mucho, son de izquierda, todo lo que sea, y es sano el debate, como usted mismo lo dice, y más en fuerzas progresistas. Pero mi pregunta es, si eso sería en condiciones normales, donde hay condiciones normales para debatir, pero si nosotros tenemos los candidatos independientes, tenemos a la fase izquierda del PRD, tenemos a las televisoras, tenemos a los independientes, tenemos a los abstencionistas, una candidatura zapatista, que por cierto los zapatistas dijeron que no le entraban al sistema de la democracia burguesa. Entonces, ya nada más por una cuestión de congruencia, mi pregunta es, ¿no tendrían que recoger la lengua a rodajas entrándole a una candidatura cuando ellos dijeron que no le entraban a eso y censuraron a López Obrador en 2006 porque pertenecía a la democracia burguesa? No solamente generaría un ruido en contra de un proyecto, sino que aparte no sería una falta de congruencia. Sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es con respecto al reto, a la proeza que dijo alguien aquí de ser marxista-leninista. Además de esa situación de resistencia y de heroísmo, ¿no cree usted que hace falta también una revolución didáctica para que se haga fácil o digerible o entendible el marxismo? Porque ¿por qué ha permeado el capitalismo y el cristianismo?
Pues porque son fáciles de entender, son facilitos, hay papito Dios y el otro la mano invisible y las fuerzas progresistas, pura chabacanería, pura babosada. Y bueno, independientemente de que sean legítimas las demandas del feminismo, también se cae en eso. También el feminismo es la falocracia patriarcal, y es Padre Nuestro que estás en los cielos. O sea, son tres discursos facilones. Mi pregunta es, parte quizás del fracaso, del primer fracaso que hubo del marxismo socialmente existente, tiene que ver con que el ciudadano de a pie no puede entrarle con eso, porque no es fácil de entender. Hay que ver unos ladrillotes así como estos, estar politizados. ¿Se puede hacer eso? ¿Hacer una revolución didáctica o expropiar las televisoras? ¿O de qué manera se podría hacer una revolución didáctica para que el marxismo-leninismo pueda comunicarse a las masas? Porque no se pudo. Eran mis dos preguntas, perdón por el que me colgué un poco. Bravo, no, muy bien. Ay, y perdón por ustedes, Profesor, o ingeniero más bien, a mí lo que me preocupa, y yo creo que a mucha gente también le permea esta pregunta: ¿cómo es posible que la izquierda o las fuerzas revolucionarias, con mucha complicación, con muchos problemas, finalmente llegan al poder, pero no saben retener? Los casos más emblemáticos, vean ustedes la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántas vidas? Millones de vidas le costaron a la Unión Soviética, y los 20 millones que murieron de soviéticos. Ahora, ¿qué es la Rusia, la República de Rusia? Ya pulverizada la Unión Soviética. ¿Qué pasa con la historia que nos deja Mao Zedong en China? Hoy, ¿qué es la China? O yéndonos a Venezuela, Chávez, catalogado por su pueblo o por la mayor parte de su pueblo como un héroe, tiene el poder, es asesorado por Fidel, llega Maduro y se está decayendo esa revolución. Y tuvieron, tanto en la Unión Soviética como en China y ahora en Venezuela, tienen el poder las fuerzas revolucionarias, pero no lo saben retener. Aquí abro un paréntesis, porque todos lo conocemos. Cuba han retenido el poder contra viento y marea por los Castro. Pero ¿qué va a pasar cuando mueran los Castro? En nuestro país ha ocurrido lo mismo. Un titubeo de Cárdenas hace que llegue la reacción al poder. Y los revolucionarios de aquella época, ellos mismos se desangraron. Uno mataba al otro y al otro y al otro. No se habla. ¿Quién mató a Obregón? ¿Quién mató a Carranza? ¿Quién mató a Villa? ¿Quién mató a Zapata? Tenemos lecciones de la historia que hay que revisar. Mi pregunta, ingeniero, es pues, que a mí en lo personal me acongoja. La izquierda o las fuerzas revolucionarias les cuesta mucho trabajo. Hay mucho sacrificio de por medio para llegar al poder, pero no lo saben retener. Adelante. Es con esa ronda primera, sí, maestro. Bueno, vamos a contestar estas, y si hay van surgiendo, pues ahorita pues, se les da el uso de la palabra. Para empezar tengo que decir que felicito a todos los compañeros que han intervenido, porque bueno, sus preguntas no son así Teóricas. de carácter pues formal o simple, ¿no? Sino que tienen un nivel de profundidad muy importante que yo creo que a todos nosotros nos hacen reflexionar.
Yo creo que como dijo el compañero que habló primero, habló de la cuestión de la lucha armada. Es indudable, absolutamente indudable, que cuando se dé un proceso revolucionario, la cuestión de las armas va a estar en el orden del día. No es una cuestión de que seas pacifista o no, es que incluso la reacción burguesa es lo primero que implementa. Si ustedes revisan la revolución de 1917, la de octubre, fue básicamente pacífica la primera fase, la toma del poder. O sea, se hacen votaciones de los soviets, se decide que se va a tomar el poder y adelante. Ya se ocupan los lugares importantes y se acabó. Claro, con gente armada, pero violencia no la hubo. No hubo violencia. Por ahí dicen que hubo más muertos en la reproducción de la toma del poder en el Palacio de Invierno que en la misma toma del poder real. Para hacer la película de la toma del poder, murieron 2 o 3 personas que actores estaban ahí. En la real acción, pues realmente no pasó nada a nadie, ¿no? Pero cuando Lenin toma el poder, la revolución bolchevique triunfa, los ejércitos blancos contrarrevolucionarios son armados por las potencias extranjeras, Alemania, Estados Unidos. Toda Europa pues mandó gente a aplastar la revolución de octubre. Por eso yo digo que la revolución de octubre, la revolución rusa, es un cúmulo de enseñanzas brutales. Se hablaba de que 21 ejércitos que ocuparon Rusia para derribar a los bolcheviques y no lo pudieron hacer. ¿No? Y bueno, obviamente este tipo de enseñanzas se transmiten y hay sectores que sí las aprenden. O sea, yo puedo tener muchas críticas a Fidel Castro, pero hay que decir que Fidel hizo lo correcto casi siempre. Bueno, por lo menos en las primeras fases del proceso revolucionario, para mantenerlo, para sostenerlo, para impulsarlo, hizo lo correcto. Y él siguió, de una u otra manera, sí tomó las enseñanzas de forma adecuada, ¿no? Y es una muestra para América Latina, Cuba, de que sí se puede tomar el poder y sostenerlo, ¿no? Lo que decía acá el compañero, que no se ha sabido hacer. Y ahora bien, siempre hay gente que quiere innovar. Lenin, en el texto del quehacer, se burla de un crítico de Plejánov. Dice que Plejánov está bien, dice el crítico, pero se equivoca en esto. Y Lenin le contesta, bueno, tú estás corrigiendo a Plejánov con una estupidez, ¿no? Aquí así muchas personas desde la misma izquierda quieren corregir a Lenin, quieren corregir a los revolucionarios planteando cosas que pues, obviamente llevan al fracaso. Particularmente hablando de la cuestión de Venezuela, yo tengo que decir que paulatinamente, conforme iba pasando el tiempo, aunque se tardaba, Chávez asumía una política cada vez más consecuente y revolucionaria, ¿no? Al grado que en un momento determinado, cuando le intentan dar un golpe de Estado, la respuesta fue masiva y no ha habido en América Latina un golpe de Estado en donde el primer día derriban al gobierno revolucionario y a los 3 días ya el gobierno regresa y es más fuerte que nunca, ¿no? Y los revolucionarios tienen que ir con los pies entre las patas. Ahí va yo, bueno, los iban a acusar de dictadores en esa época y ahora los acusaban de dictatoriales, ¿no? Y actuaran de forma genérica o no los iban a tratar así, ¿no? En su momento Fidel, cuando fue necesario tomar medidas drásticas, las tomó, incluso cuando sufrió muchas críticas, pero esas medidas permitieron que la revolución se sostuviera. El problema de la revolución, aún la que triunfa, es que si no se extiende, se genera un proceso de aislamiento que genera un caos paulatino. Hay una ley de la entropía que señala que todo sistema cerrado tiende al caos. Y eso también vale para las revoluciones sociales. Si tú generas un proceso revolucionario que no se extiende, ese proceso revolucionario encerrado en sí mismo es un espacio muy susceptible de ser atacado y destruido, ¿no? Simplemente cortándole la cuestión del comercio exterior. En esta sociedad capitalista actual, en ese mundo interconectado, el aislamiento genera pues una degradación paulatina.
Por eso la teoría del socialismo en un solo país no es correcta, porque lo que genera no es un sistema socialista global, sino más bien grupos o estructuras aisladas en sí mismas unas con respecto de otras, y pues eso dificulta aún más la situación, ¿no? Si el capitalismo requiere de la globalización, el socialismo lo requiere aún más, porque obviamente las transacciones internacionales entre países que tienen un proceso revolucionario no tendrían que implicar ningún tipo de explotación, ningún tipo de desventaja de uno con respecto de otro, ¿no? Y en el sistema capitalista pues sí existe esa lógica, ¿no? El pez grande se come al chico, y se da la paradoja en el sistema capitalista que nosotros estamos financiando los países capitalistas avanzados. El dinero del desarrollo de los países capitalistas avanzados sale de aquí. Cosa peculiar, ¿no? Que obviamente se puede entender por las cuestiones del desarrollo del capital financiero. Ahora, Lenin y la ideología. Lenin decía que no existe ningún movimiento en sí mismo socialista. El socialismo no surge espontáneamente, aunque después, bueno, va adoptando una actitud que va cambiando en la medida que el socialismo se vuelve popular. Pero en esos momentos vivimos una situación más parecida de Lenin antes de 1902-1903 que posterior. Si los grupos socialistas son pequeños y el socialismo no es popular entre las masas, es una realidad objetiva, ¿no? Hablando de ese tipo de cuestiones, acaba de morirse Ríos, y yo lo digo por lo siguiente: si ustedes me preguntan cuál fue el primer libro de socialismo que le digo vinculado, el primero fue el de Marta Heimerker, los conceptos fundamentales del materialismo histórico, que la maestra de orientación educativa nos obligaba a leer, y el segundo fue la Revolucioncita Mexicana de Ríos. Yo creo que esfuerzos como el de Ríos, pues bueno, podrás tener mis escritos, pero yo creo que casi todos nosotros, bueno, yo por lo menos, de los primeros libros que leí vinculados, fueron los libros de Ríos, que eran bastante entretenidos y pues estaban bien. Hará falta que a otros retomen esas banderas, ¿no? O sea, se va este tipo de personas que fueron muy importantes y que bueno, yo creo que tenemos que recordarlos, forman parte de nuestra historia, pero es importante rescatar este tipo de legados de carácter didáctico, como decía el compañero. Sí. Aunque para mí el problema fundamental no es tanto la difusión por medios así poco más o menos, sabemos que no está de más. El problema que hubo en estos países, ya lo expliqué uno de ellos, el tema del aislamiento de los procesos revolucionarios. Y el segundo es efectivamente la ausencia de libertad de nuestros mismos regímenes con respecto a las ideas del socialismo. O sea, es increíble cómo, por ejemplo, en un momento determinado en la Unión Soviética misma, no podías tener acceso a los textos de Marx, porque tenían miedo de que fueran consideradas interpretaciones incorrectas. Yo creo que la libertad de pensamiento socialista, incluso en un régimen socialista, es muchísimo más importante que en un capitalista. Y pues ahora sí, como decía Mao, ¿no? Que surjan 100 escuelas y que se abran 1000 flores, ¿no? Esa debe ser la orientación que debe activar en todo el movimiento socialista. Lenin era así. O sea, los invito a que lean, por ejemplo, los comentarios que hace Lenin sobre Kamenev, que acababa de traicionarlo, porque había publicado otra cosa increíble. Kamenev había publicado los planes de la toma del poder una semana antes en el periódico de Gol. Dijo: no, estoy en contra de Kamenev, que quiere que el Congreso de Soviets tome el poder. Bueno, eso no impidió que se tomara el poder, pero Lenin después de eso sumó a Kamenev al primer congreso, a la reunión, al comisariado del pueblo, como ministro, pues. Entonces, pues bueno, ese espíritu de Lenin, ese espíritu de libertad de pensamiento socialista es muy importante, porque de una u otra manera todo eso nos va a permitir avanzar. Se habla del tema de la necesidad de que los socialistas, los marxistas, nos identifiquemos. Y para ello, yo creo que no hay mejor, ahora que lo tengo aquí a un lado, ejemplo que el amigo Revueltas. ¿Qué política o qué línea política planteaba Revueltas para la unidad
de los socialistas. Hay que recordar que, aunque bueno, tal vez tenía otras ideas, pero él fue un firme impulsor de un encuentro de marxistas en las finales de los 40, donde se planteaba la necesidad de la confluencia, ¿no? Participaba desde comunistas hasta Vicente Lombardo Toledano, incluyendo incluso a él mismo, ¿no? Y a todos los demás. Yo creo que un esfuerzo como esos son importantes. Y Revueltas planteaba la necesidad de que nos enfocáramos al programa concreto para la situación concreta, que nos orientáramos hacia la construcción de un programa de ideas precisas y de mecanismos de debate democráticos que nos permitieran construir lo que él llamaba la democracia cognitiva, es decir, la construcción de una línea de forma colectiva. Y partiendo de ella sí, ahora sí, una disciplina revolucionaria férrea, ¿no? Pero la necesidad de la construcción de un partido, de una organización que vaya en ese sentido, es una cuestión que a veces es complicado que se acepte, ¿no? Y en ese sentido es importante avanzar. ¿Cuál es el problema estratégico de la Revolución Mexicana? Si ustedes me preguntan, el problema estratégico de la Revolución Mexicana en estos momentos sí es la lucha por la toma del poder, pero hay un obstáculo que hay que derribar de forma definitiva, que es el presidencialismo mexicano. El presidencialismo es como un monstruo que crea monstruitos a su imagen y semejanza. Observen ustedes al PRI y al régimen político que lo sustenta. Vean al PAN cuando llegó a tomar el poder. Bueno, el PAN es un partido burgués de mierda, voy a ser grosero, pero es que es así lo siento, ¿no? Pero cuando llegó a tomar el poder durante 12 años, se comportó igual que el PRI. Vean ustedes al PRD cuando ha llegado a tomar el gobierno en algún lugar. A la larga se ha comportado igual que el PRI. El PRI, que es el elemento ideal del régimen político burgués mexicano, se reproduce en los demás, por medio de la función de la gestión del poder, se reproduce en los demás organismos políticos. El que acepta las normas y la lógica de este sistema tiende a repetir lo que sería muy honesto. De televisión no se trata de cambiar la rueda, hay que destruirla. Y eso es lo que implica esta fase de la Revolución Mexicana. En esta fase hay que acabar con el presidencialismo. Hay que acabar con el régimen priista. ¿Sí? Tácticamente, el proceso electoral puede ser un elemento, pero pueden ser una serie de movimientos sociales específicos. Hay movimientos que adquieren un potencial revolucionario muy importante que a veces no los apreciamos hasta que ya valieron. Por ejemplo, los grupos de autodefensa de Michoacán y de Guerrero de hace un par de años. O sea, te dan una gran importancia. El movimiento zapatista en el 94, voy a decirlo concretamente de su momento, del 94 al 2001, fue su momento. Muchos de acá lo recordarán, en el 2001, era clave, o sea, una marcha que se dio desde Chiapas hasta la Ciudad de México, decenas de miles de personas acompañando el movimiento, vienen al Congreso y se regresan. Bueno, en fin. Hay épocas claves, no solamente la cuestión electoral, pero yo creo que sí estos por movimientos, tanto los electorales como los no electorales, no apuntan a derribar al régimen presidencialista, pues es un problema. Y en ese sentido yo creo que eso es un elemento clave. Bueno, la cuestión electoral, les decía, puede variar. La cuestión zapatista, yo reitero que yo no soy sectario respecto de la candidatura y todo eso, pero sí creo que tiene, o sea, mi opinión particular, aún a pesar de que yo pues no voy a hacer o no propaganda en contra de la lógica que están planteando los compañeros, yo creo que es una táctica que está más orientada hacia organizar a los grupos zapatista en torno a sí mismos que en una política que vaya un poco más allá. Lamentablemente, durante los últimos años las iniciativas del STLN se han ido disolviendo. Se formó la Convención Nacional Democrática, se disolvió. Se formó el Movimiento de Liberación Nacional, se disolvió. Se formó el Frente Zapatista de Liberación Nacional, se disolvió.
Luego se lanzó la otra campaña, que es así, en el 2006 sí apuntaba duro contra López Obrador. Ahora, pasado el tiempo antes de esta iniciativa, no había prácticamente ninguna iniciativa que los grupos zapatistas los agrupara y los hiciera actuar de una forma más o menos colectiva. La función de esta campaña, de la función de la candidatura, tiene más lógica, yo creo que va más en el sentido de agruparlos, acuerparlos, un poco esperando un poco la coyuntura que se va a avecinar después del proceso electoral, sin pretender enfrentarse como se enfrentaron en 2006 contra López Obrador, que realmente sí, incluso lanzaron una consigna que decía que López Obrador representaba el huevo de la serpiente, no sé si algunos lo recordarán, pero es una lógica interna, una lógica de agrupamiento interno, no es una lógica de ir hacia dar una política de transformación social amplia a nivel nacional. Es mi opinión, pero bueno, ojalá y no me equivoque, ¿no? Porque en un momento determinado podemos tener sorpresas. Incluso una candidatura como esta, una coyuntura como la que se está desarrollando en estos momentos, puede llegar a tomar causas que son más allá de lo que uno espera, ¿no? Y bueno, el populismo y todo esto, efectivamente, desde el punto de vista marxista, el populismo es una política nacionalista de izquierda que tiene como objetivo permitir el desarrollo de una burguesía nacional a partir de la jefatura del Estado, de una serie de elementos económicos para que ésta se pueda desarrollar. El populismo surge y se opone un poco al imperialismo porque en un momento determinado tiene esa necesidad de establecer un pequeño cerco para permitir que esta burguesía crezca, como si fuera la burguesía un bebé y el Estado una nodriza, la mamanta para que empiece a crecer esta burguesía, ¿no? Lo que sucede con este tipo de políticas cuando se desgastan es que obviamente pues ya cuando el niño crece ya el capitalista se siente fuerte, pues quiere hacer a un lado a la mamá, o sea el Estado lo quiere hacer a un lado, ¿no? Y obviamente se dan contradicciones importantes, pero yo creo que esta política no tiene espacio ya en estos tiempos. Toda la burguesía nacional termina supeditándose de una forma incluso vergonzosa al capitalismo, como no tenemos idea, y no tenemos otra burguesía. Por ejemplo, voy a poner una sí representa a Peña Nieto. Pues la actitud ha sido someterse y volverse una especie de mandadero con respecto de Venezuela, ¿no? No, que la dictadura venezolana, que los derechos humanos en Venezuela. Es un títere de los norteamericanos, aún a pesar de que los norteamericanos lo tratan como lo peor, ¿sí? Con la punta del pie en el trasero, y aún así dan gracias y piden más. Esa es la burguesía nacional, no hay otra. Ahora bien, el imperialismo tiene lacayos y tiene agentes directos. Obviamente que en esa situación hay algunos que sí aspiran a formar parte de toda la oligarquía, ¿no? Y hay otros que se sienten bien actuando como peleles, ¿no? Y en ese sentido, en un momento determinado, sí tenemos que ser muy claros al respecto, ¿no? Ahí no hay una alternativa, se necesita una política independiente respecto de estos sectores, pero no sectaria, lo repito. Si ustedes me preguntan si en el proceso electoral que se avecina va a valer la pena dar una política crítica de apoyo a López Obrador si el movimiento se desarrolla de tal manera que se enfrente, yo no tendría que decir que necesariamente desde ahorita que no, porque las coyunturas pueden desarrollarse de una forma que uno no se imagina, ¿no? Chávez ganó las elecciones y avanzó hacia un proceso revolucionario partiendo de una situación que no parecía revolucionaria, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ir paso a paso vigilando la situación paulatinamente. Y entonces, compañeros y compañeras, yo lo repito, el proceso interesante que les invito a que estudiemos desde la revolución de octubre sí nos permite pues, establecer criterios para tener una opinión y una posición respecto a la situación que se está dando actualmente. Pero lo repito también finalmente, no se trata de caudillos, como dice la canción como dice el libro de la Internacional, ¿no? Ni dioses ni tribunos está la salvación, nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor. Necesitamos crear una organización como lo fue, aunque suene raro,
como lo fue la Iglesia Católica en la época de Cristo, ¿no? Que preservarse más allá de sus fundadores, construir cuadros, estructuras que vayan más allá de las personas que puedan ser capaces de mover al mundo, ¿no? Y eso pues obviamente pues es muy importante para poder trascender más allá de lo que otros grupos e individuos aislados lo han hecho. A mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Por qué hiciste la selección de esos autores para la conformación de tu libro? El título de Ellos se atrevieron me remite también a una película que se hizo con ese nombre, que fue básicamente es un documental que debe dar seguimiento a todo el proceso de la revolución. ¿Tiene alguna relación cronológica con ella? ¿Y por qué a estos autores en particular, dado que, bueno, hay muchísimos también que han tratado, ¿no? O sea, no sé si tengan alguna relación entre sí o tú los quisiste agrupar precisamente pensando en la coyuntura que se está viviendo en México y las diferentes interpretaciones que se pueden hacer de ellos para aplicarlos en la misma interpretación de nuestra realidad. Y a lo mejor también me gustaría que hicieras una pequeña explicación, no tanto como la que nos has hecho ahora, sino cronológica un poco de la ubicación de estos autores con la misma Revolución Rusa, ¿no? Como para ubicarlos un poco en su contexto, dónde han estado, dónde se encuentran, etcétera, ¿no? Una pregunta. Gracias. Bueno, yo quisiera pedirle, maestro, una interpretación respecto de las experiencias que hemos vivido recientemente. Por ejemplo, hemos visto, claro, el caso de Grecia, hemos visto el caso de Brasil, de Argentina, de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador. Creo que cada uno de ellos de alguna manera expresa una reflexión sobre el desarrollo de las ideas del marxismo, pero ha enfrentado condiciones distintas que han marcado resultados diferentes. ¿Cómo las ponderaría usted? ¿Alguien más? ¿No? Buenas noches a todos presentes. Si bien es cierto que la problemática que estamos viviendo desde hace, que serán alrededor de 40 años, después de los intentos que se hicieron de la guerra civil que se dio aquí en México en 1910, que no le podemos llamar revolución, porque las revoluciones quieren decir transformar, ¿no? Y aquí únicamente lo que se dio fueron otras cosas, ¿no? Para no entrar en detalle. Bueno, yo aquí al ingeniero le hago la pregunta directa. ¿Cuál es la conclusión propositiva del autor de Ellos se atrevieron? ¿Cuál es el quehacer político ante todo este río revuelto que estamos viviendo, que tiene su nombre y apellido? Y bueno, considerando el contexto social en el que se viene dando la lucha independiente de muchos movimientos independientes, por la redundancia, enfocado a este quehacer político. Gracias.
a abordar los comentarios que se hicieron. Empezamos con el título. Miren, la verdad es que el título evoca muchos procesos o muchas situaciones que realmente pues están más vinculados con un texto de Rosa Luxemburgo. Cuando Rosa Luxemburgo estaba escribiendo su comentario sobre la Revolución de Octubre, hizo muchas críticas a Lenin y a Trotsky, que eran básicamente los principales protagonistas de la revolución, junto con el partido y todo eso. Y decía muchas cosas, comentarios críticos que tal vez en algunos casos tengan razón y en otros tal vez les faltaba información. Pero él decía una situación. Bueno, lo más importante es que una cosa que nunca le van a poder quitar nunca a Lenin y a Trotsky es que ellos se atrevieron. O sea, nosotros estuvimos discutiendo mucho sobre la revolución. El movimiento socialista tiene muchas décadas, pero ellos se atrevieron y triunfaron. Y eso es algo que tenemos que reconocerles. Y eso le da el carácter universal e histórico de la Revolución de Octubre. Y nosotros por eso le pusimos el título de Ellos se atrevieron. Y también para decirlo claramente, repitiendo un poco la argumentación de Rosa Luxemburgo, a lo largo de todos estos años, de todas estas experiencias que hemos vivido, de los fracasos, errores, incluso triunfos, termina siendo la Revolución de Octubre el principal ejemplo de lo que hay que hacer. La principal propuesta a impulsar en esta coyuntura, incluso con sus aspectos concretos específicos, pero en esta coyuntura es eso. No se trata de la tarea principal de esta época, es la tarea de la revolución socialista, de llevar a la burguesía del poder y introducir un poder alternativo, pero no un poder que se base sobre las bases, que se fundamente en las bases actuales de este sistema, sino que obviamente sea absolutamente distinto del mismo, ¿no? Entonces, como lo planteó, como lo desarrolló Lenin y Trotsky, ¿no? Y como Rosa Luxemburgo reconoció en su momento, ¿no? Ahí está la clave. El objetivo de este libro es básicamente difundir las ideas de la Revolución de Octubre y ganar a las nuevas generaciones para estas ideas. Este libro no está escrito para mí. Hay una canción de Charly García que habla ¿para quién canto yo? ¿No? No es para mí, incluso para esta generación, ¿no? Sino para las que vienen, porque las que vienen les quieren arrebatar el legado de la Revolución de Octubre. Quieren que se borre de la faz de la tierra. Ya nadie imprime, ya nadie discute en las universidades sobre la cuestión de la Revolución de Octubre. Nosotros queremos que esta situación, poner un pequeño granito de arena para luchar contra ello, ¿no? Y bueno, tenemos al camarada Revueltas, que bueno, no es el tema del día de hoy, pero yo creo que sí hay que rescatarlo igualmente, porque bueno, él estuvo reflexionando mucho sobre estos temas, de los que se ha discutido aquí, la cuestión del programa para la transformación social, la táctica para una cultura determinada, las cuestiones del 68, etcétera, etcétera, etcétera. Eso básicamente es lo más importante, lo más fundamental. Mi objetivo para la impresión y el desarrollo de este libro, difundir la lucha de octubre y ganar a más camaradas para la revolución y para la organización revolucionaria, una revolución que se plantee la transformación de la sociedad y ganar a gente para que se dedique su vida a ello, como lo hizo Lenin y todos los demás. La revolución no es una cuestión de un pasatiempo, ¿no? O de estar dedicando nada más los fines de semana, ¿no? Un trabajo de un revolucionario de tiempo completo, ¿no? Y eso es efectivamente lo que quiero con este libro. Ahora bien, la cuestión de los autores, bueno, Pierre Bourdieu fue un revolucionario, bueno, un socialista francés que vivió en la mayor parte del siglo XX, luchó en la revolución, en la Segunda Guerra Mundial, y organizó pues un trabajo de historiador durante muchos años, construyó un centro de estudios socialistas en Francia, y bueno, prácticamente todo su legado de carácter histórico no es conocido en México,
sí creemos que es importante que se conozca porque bueno, es clave para poder entender todo lo que pasó en el siglo XX, no con la Revolución de Octubre, sino la degeneración de la Unión Soviética, la caída de los países socialistas y todo lo que conllevó esta situación. El compañero, bueno, Karl Liebknecht era el hijo de Guillermo Liebknecht, un compañero de Marx de la época de la Primera y Segunda Internacional. Él era una persona peculiar, lo llamaban como el junior de la Internacional, era el niño mimado de la Segunda Internacional. Y nadie creía que iba a poder ser capaz de enfrentarse a la cuestión de la Primera Guerra Mundial cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Pero decía, pues ¿cómo va a hacer algo este hijo de papi, no? Y pues se enfrentó, le costó la vida, ¿no? Fue asesinado pocas semanas después de escribir este texto que presentamos, en donde él pues, obviamente habla de saluda al proceso revolucionario de octubre, igualmente como lo hizo Rosa Luxemburgo. Trotsky, pues bueno, compañero de Lenin, y después de la muerte de Lenin fue uno de los pocos que se mantuvo firme en la cuestión de la política revolucionaria socialista, y obviamente que también eso le costó la vida. Aquí en México en 1940, pues uno de los agentes de Stalin lo ejecutó. Y bueno, es muy importante también dar a conocer sus puntos de vista. Trotsky decía que si él no hubiera existido antes de la muerte de Lenin, no hubiera sido muy importante la situación. Su verdadero papel fue posterior a la desaparición de Lenin, porque después de que Lenin ya no estaba, pues era complicado poder mantener una serie de cuestiones de métodos y de cuestiones teóricas y revolucionarias correctas, ¿no? Y en ese sentido, pues es importante darlo a conocer. Y bueno, John Reed fue un intelectual norteamericano de finales del siglo XIX. Estuvo en México, aquí conoció a Pancho Villa y hizo una serie de retratos de la Revolución Mexicana. Y luego fue a la Unión Soviética, fundó el Partido Comunista Norteamericano y murió en la Unión Soviética debido a las condiciones precarias de salud de salud que había en esos momentos, ¿no? Pero estos compañeros que recogemos sus textos, yo sinceramente creo que nos dan una muestra directa del momento en que del desarrollo de la revolución de esa época, ¿no? Un fresco que nos permite conocer a actores principales y a algunos de sus principales cronistas. Ahora, con respecto a la situación de la coyuntura internacional actual, voy a tratar de ser muy sintético con el objetivo de evitar que extenderme mucho, porque este tema pues es incluso digno de una conferencia en particular, ¿no? Sí. La crisis del capitalismo a nivel internacional se sigue desarrollando. En 2008-2009 hubo una ruptura muy importante. Casi todos los países tienen situaciones, sobre todo los países capitalistas avanzados, en esa fecha fue la fecha en que les llegó el tercer mundo. O sea, la crisis estalló. En España, gente viviendo en la calle, millones de personas en el desempleo. En Grecia lo mismo. Europa en su conjunto ha tenido una crisis tan profunda que ha revivido a izquierdas que en un momento determinado parecían desaparecidas. Por ejemplo, en Inglaterra, el tipo que está dirigiendo el Partido Laborista Inglés, que es el partido de masas de los trabajadores en Inglaterra, es un tipo que se dice socialista. En Estados Unidos mismo, un tipo que se dice socialista llegó a disputarle a Hillary Clinton la candidatura presidencial para el Partido Demócrata. O sea, son procesos que sí, no son los mismos, no son los mismos. Son muestras de que las cosas están cambiando. En España se generó un partido de la noche a la mañana, para ser sinceros, en meses se fundó un partido de izquierda que llegó a tener, que tiene ahorita mismo es la tercera fuerza del país, Podemos se llama, que tiene, si ustedes escuchan el contenido de sus discursos y de su política, pues es muchísimo más ligera de lo que cualquiera se podría imaginar, incluso más a la izquierda que muchos partidos comunistas en los 80s o en los 90s. En Grecia se formó
también una coalición chiriza que se orientó a la izquierda y que con una política de izquierda ganó el proceso electoral. Ahora bien, estos movimientos solamente son muestra de un inicio de un proceso de descomposición de la clase política de esos partidos, de estos países. Y hay que decirlo que la característica peculiar es que no se están dando, como siempre en los países que llevamos del tercer mundo, sino en los países capitalistas avanzados. Toda la avanzada de inmigrantes de Oriente, de Europa o de Asia hacia Europa está generando conflictos muy importantes, ¿no? Entonces, la crisis les ha llegado a los países capitalistas avanzados y no las va a dejar, porque ya los mecanismos de acumulación de capital ya no permiten un proceso que haga que los países establezcan una redistribución como en la época de la posguerra. En la posguerra, a partir de una serie de elementos económicos y políticos específicos, se generó una cosa que se llamó el estado del bienestar. De una u otra manera, pues había la posibilidad de que la generación anterior, la posterior, tuviera una mejor situación que la anterior. Ahora ya no. En España, en Francia mismo, acaba de haber un proceso electoral donde los insumisos llegaron a tener alrededor del 20% de los votos, ¿no? Que es un movimiento de izquierda también bastante consistente. Entonces, la generación en Europa, la generación que ahorita mismo está llegando a los 20, 25, 30 años, vive peor y sin esperanzas de empleo estable que con respecto a la generación que tiene 40 o 50 años. No tiene esperanzas la juventud de Europa y por eso está empezándose a rebelar. Pero va a empezar a rebelarse con una línea política revolucionaria clara y socialista. Pues no, porque obviamente estamos partiendo de que somos una minoría y las minorías, como nosotros somos grupos socialistas y marxistas, tenemos que agruparnos, por eso agruparnos con una línea de orientación unificada, no patearnos la banca, sino apoyarnos entre nosotros para impulsar la política más correcta posible. Número uno. Y número dos, estas circunstancias van a ir desarrollando a lo largo de los siguientes años, no sé, 5 o 10 años. Va a haber una radicalización. Yo lo digo porque no hay los elementos para aplacar a las masas. Ahora bien, ¿de dónde lo van a sacar? Los países capitalistas dependientes como nosotros para poder pagar una nueva paz. Es complicado porque se han desarrollado movimientos acá de este lado de mucha importancia. Hay varios factores. Por ejemplo, el desarrollo de China. ¿China es un factor de estabilidad a nivel mundial? Yo no creo. China está generando conflictos en esos mismos países avanzados, ¿no? Y honestamente, pues conforme se desarrolle con más fuerza, la competencia va a obligar a los países a tener más problemas, ¿no? Más dificultades económicas mismas. Y una nueva competencia va a generar conflictos y tensiones más importantes. O sea, el futuro, como decía Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire. Ahora bien, de este lado también hace aire, ¿no? ¿Qué fue el movimiento de Hugo Chávez, de Correa, incluso de Cristina Fernández y de los Kirchner, que es un subproducto de esta situación? No son movimientos, no son gobiernos revolucionarios, pero son producto de una situación revolucionaria en toda América Latina, ¿no? Lo de Evo Morales, etcétera, ¿no? No son regímenes agradables al imperialismo. El imperialismo los ha tolerado a regañadientes y se ha enfrentado a ellos. Bueno, ahora se sospecha que se echaron, que ayudaron a Hugo Chávez a bien morir, ¿no? El asunto es que la situación tampoco tiende a la estabilización en esos países. Sí es posible que la derecha, sí creo que la derecha en Venezuela pueda tomar el poder en los próximos años si no se toman las medidas necesarias, si no se hace lo que planteó Lenin, ¿no? Hay un texto que se llama, de Lenin, que le recomiendo mucho, que se llama La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla. Pues ese es el programa que hay que implementar en Venezuela ahorita, ¿no? Y tal vez en México también. Ahora bien, compañeros y compañeras, esta coyuntura, les digo, es amplia para reflexionar y no tiende a resolverse.
La entrada de Trump al gobierno de Estados Unidos, ¿ustedes creen que es un síntoma de salud? Para nada. Los norteamericanos van a pagar el precio de haber metido a Trump a la presidencia, y ya se está pagando, ¿no? Los conflictos interraciales, la cuestión del fascismo, que resurge como un fenómeno que desestabiliza. Tal vez no como un fenómeno que implique la posibilidad de que tomen el poder nuevamente, pero sí va a desestabilizar y generar conflictos nuevamente. Y sectores de las masas que eran apáticos ante el fascismo, ante los grupos de ultraderechos, tienen que reaccionar. Y ahí sí es donde nosotros los socialistas tenemos que darles una propuesta para organizarse. Porque si no se organizan con nosotros, se pueden organizar de otra manera y pueden pagar el precio de la experiencia, ¿no? Y bueno, básicamente eso. Entonces, compañeros y compañeras, este es nuestro contexto. Ahora sí que este es el sitio y este es nuestra gente, ¿no? Y obviamente tenemos que asumir el papel que nos toca, aunque sea chiquito, ¿no? Porque bueno, en el fondo, de una u otra manera, tal vez a nosotros no nos toque. Como dice Lenin cuando estaba escribiendo y con eso quiero terminar, Lenin escribía a los jóvenes socialistas suizos, antes de partir hacia Rusia. Bueno, todavía no sabía que incluso había caído la revolución en Rusia. Y Lenin hablaba de una situación como esta, ¿no? De grandes tensiones, de posibilidades de guerra y de desarrollo de conflictos armados, pero que no tenía la revolución allá enfrente. Y Lenin decía, y bueno, de una u otra manera, pues yo asumo sus palabras. Nosotros los viejos seguramente no veremos las batallas decisivas de la inminente revolución. Creo, sin embargo, poder expresar la esperanza de que los jóvenes tendrán la fortuna no solo de realizar la futura revolución proletaria, sino también de conducirla a la victoria. Pues con la fe de Lenin me despido. Gracias. Es una muy buena oportunidad, compañeros, porque son unos textos muy enriquecedores y, como decía el maestro, poco conocidos, y desafortunadamente trajo muy poquitos libros, así que los que quieran, pues por favor vengan aquí. Y maestro, sería bueno que también saludaras a los que nos han estado siguiendo en las redes. Todos te mandan saludos, temas interesantes, lo mencionan. Bueno, a todos los compañeros que nos siguen en las redes sociales, Facebook, YouTube y todo lo que haya, pues les agradezco estar aquí y esperemos volvernos a ver. Adelante, compañero. Que te inviten a presentar el libro también. A ver, dame chance. Tantito. Sí, quiero decir algo. Bueno, aquí agradecemos a Eli Hinojosa, a Alejandro Fabián Ruiz, quienes estuvieron presentes, a Kennel Esquivel, un saludo, queridísima, a Luis Iscoat Camacho, porque también estuvieron acompañándonos. Fernando Ivanovich, te felicito por las sesiones de Brújula, como siempre muy interesantes, muchas gracias, las sesiones las hacemos todos, vénganse para acá. Al profe Ismael, que nos está viendo desde Jalisco, saludos, profe, arriba la gente. Jesús Ramírez, muchos saludos, maestro Rubén, y para una servidora. A la compañera Araceli, mi amiguita, muchos saludos, Sara. Cameliut de Camelot también estuvo aquí. Al compañero Antonio Gritón también aquí estuvo viendo la sesión. Les invitamos también le mandamos un fuerte saludo, un amable saludo. A Hugo Rivera Hernández, Miguel Salazar, a Omar Ayala, hola Ale, saludos, gracias por mirar. Rodolfo Crespo Romero, Jesús Antonio Sembrano, Tao Samsara, son también algunos de los compañeros, de los amigos que se están uniendo. Miriam Papalot, bueno, que se unieron casi desde el principio. Ariana Mendoza, Gabriel Medina, Gerardo Vázquez Gómez, que estaba muy interesado y que nos señalaba que no se escuchaba bien, que había mucho, estaba viciado el sonido. Lo que pasa es que a veces aquí es un foro que tiene un techo un poco amplio y además
todo el eco se va desde la calle hacia la entrada, hacia la parte del foro, y con la lluvia y con el ruido, cuando las moscas vuelan se escucha aquí adelante. Entonces, bueno, agradecemos su comprensión por el nivel del audio. Estamos tratando de mejorarlo. Ricardo Serna también nos señaló lo del audio. Gerardo Vargas, pues te invitamos, Gerardo, a que vengas a comprar el libro o a adquirir o a leer el libro del maestro Rubén, de José Revueltas. Está muy interesante, ya que manifestaste tu interés. En la invitación de Brújula está el Face del maestro y también está el Face de Izquierda Socialista, que son quienes editan el libro a un precio muy agradable y muy accesible, digo, a como están ahorita todos los libros, ¿no, compañero? Nosotros ahorita estamos iniciando un trabajo en el proyecto de biblioteca que titulamos Portal. Sí. También les comentamos que nos informan que el libro puede conseguirse en el edificio 4 de la ESIME Zacatenco, en una oficina del Comité de Lucha, el Comité de Lucha Estudiantil. Aquí el maestro firmando el libro. Todavía voy a alcanzar un libro, yo ya creo que ya no, ¿verdad? Sí, espérame. Hildi. No, nomás que Hilda, estás en línea, está viendo medio mundo. Bueno, les pedimos un minuto nada más para poder concluir esta reunión aquí, cafetera de libros, con el maestro, para darle una despedida. Si me acompañan acá a mí y todos los que están allá atrás un poquito para que podamos. Maestro, Círculo de Estudios de Brújula Metropolitana le otorga un reconocimiento a usted, profesor Rivera, por esta aportación tan interesante que hace sobre todo este compendio de cultura socialista. Entonces, este es un pequeño reconocimiento, maestro, de Brújula, de Laura, de Javier, para usted. Gracias. De todos. Aquí es el reconocimiento de todos. Que ojalá se nos llegue a compartir otra conferencia. Ahí atrás de ti viendo, Fidel. Gracias. Bueno, pues agradecemos a todos los que nos están acompañando en esta transmisión en vivo, para que se acerquen cada 8 días aquí en Álvaro Obregón 182, entre Tonalá y Monterrey. Hacemos nuestras reuniones y abordamos diferentes tópicos y temas de interés para toda la población, sociales, históricos, de coyuntura, estructurales. Y bueno, sobre todo, pues aquí los invitamos a convivir, a compartir y sobre todo a tomarnos un cafecito juntos. Un abrazo, saludos y vamos cerrando nuestra transmisión. Nos esperamos dentro de 8 días. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo es?